¿qué tal? En la sesión pasada hablábamos de la estructura de una organización inteligente, una organización de aprendizaje y terminamos viendo algunas modalidades de estructura que finalmente es o refiere a la conexión de los individuos dentro de esta organización con sus funciones determinadas para poder desarrollar las actividades que logren llevar a esta organización al cumplimiento de sus objetivos o metas. Bien, mencionamos en este aspecto que la importancia, o hemos hablado de la importancia de la organización que aprende precisamente en el conocimiento. Entonces terminamos la sesión eh, hablando de la importancia de las conexiones a un nivel poco burocrático o una jerarquía más libre y terminábamos diciendo optar por una gestión por separado en la parte del conocimiento. Y precisamente de esto trataría esta sesión. Como pueden ver, se titula Unidad de Gestión de Conocimiento. Viene como gestión del conocimiento GC o administración del conocimiento, pero lo mencionan como un KM por Knowledge Management. ¿Ok? Entonces, cuando llegamos a administrar lecciones o obtenemos ya el aprendizaje, digamos, de nuestra organización, vamos a conformarnos con que tenemos los procesos definidos y ahí queda disponible. No hay alguien que lo administre estas lecciones. Podemos gestionar este conocimiento en un sistema en el que cada quien está a cargo de sacar la información o cada área tener su información y poder hacer estas actividades que a veces conocemos como debriefing o interrogatorios. Todos ponen sus lecciones en una base de conocimientos que comparten y lo usan cuando es conveniente y simplemente cada quien su responsabilidad y nadie lo administra. Bueno, si ya hemos trabajado en una organización, sabemos de la delimitación de labores y precisamente por eso es su dificultad de integrar estas actividades al funcionamiento regular de una empresa. Entonces, podemos suponer que no funcionaría en la mayoría de los casos. Estos procesos pues, son demasiado complicados para poder el empleado que se responsabilice de sus hallazgos, por ejemplo, y tener que administrarse propiamente, además de compartir estos conocimientos que hemos dicho, finalmente es lo que abona a este aprendizaje o a este conocimiento de las organizaciones. Además, mucha información es la que se puede obtener, por lo tanto, alguna será más útil que otra y se requiere una depuración que se realice de forma rutinaria. Entonces, en un rol natural o unas actividades que conforman a un empleado común, pues este tipo de tareas no corresponden entre sus labores, ¿no? Entonces, no podemos responsabilizar a cada empleado de tener esta obtención de información y de poder llevar su control, ¿no? Entonces, normalmente, además de tener los roles o los puestos de trabajo, se decide por la extensión organizacional de precisamente administrar el conocimiento en unos roles complementarios y normalmente se había atribuido a un área de trabajo que denominamos como think tank o los que tienen el centro de competencias o quienes darían como una asesoría o un área staff, ¿no? Entonces, ¿qué son estas unidades que agrupan las capacidades normalmente delimitadas como expertos del área o expertos en las redes o en los documentos en un dominio específico, es decir, en un departamento, a lo mejor en una sucursal, estamos hablando sobre especialidades en ese entorno. Entonces, este grupo de expertos identifica, desarrolla, refina y mejora las experiencias, es decir, las experiencias son las lecciones aprendidas, las mejores prácticas que obtenemos en las problemáticas que ya nos hayamos enfrentado. Es decir, para un tema determinado, un tema interdisciplinario o multifuncional, ya que pueden ser elecciones de un área que hayan salido al interactuar con otra y finalmente se complementan. Otra forma que requiere aún menos
compromiso con este enfoque es establecer un comité o una comunidad de gestión del conocimiento. Este es un grupo de empleados que son de diferentes departamentos o diferentes unidades organizativas y se ponen de acuerdo para desarrollar una visión de gestión del conocimiento y se promueve el esfuerzo o digamos, se difumina o se apoya la creación de esta misma información que nos lleva al conocimiento, ¿no? Entonces se espera o entendemos que las organizaciones que institucionalizan la unidad organizativa de manera separada, pues puedan dotar de más empleados y por lo tanto exista una inversión mayor en la gestión del conocimiento que en las organizaciones que lo llevan de manera informal. La gestión del conocimiento, si bien va a estar centrada en una base de conocimiento, no se puede centralizar en una organización. Precisamente la información, al estar centralizada, pues tendría este toque burocrático de poder solicitarla, pero a través de muchos escalones o muchos contactos. Por eso se requiere que sea accesible para todos y por lo tanto descentralizada. Eh, y aquí nos menciona esta parte, los instrumentos más importantes deben aplicarse lo más cerca posible de donde se necesite, que es directamente en los departamentos funcionales o proyectos. Entonces, las que más hacen este tipo de uso del conocimiento pues son las empresas de servicios, donde ya tenemos roles relacionados precisamente con la gestión del conocimiento y se distribuyen por toda la organización. ¿Por qué las de servicios? Pues precisamente cuando hablamos de asesorías, cuando hablamos de desarrollo de productos intangibles, pues se tiene más enfoque a la logística de cómo funciona este negocio. Y aquí tenemos un modelo un tanto robusto, es decir, muy elaborado, sobre cómo pudiera funcionar esta gestión o esta administración del conocimiento de acuerdo a quienes llevan el liderazgo, que es la parte de arriba, Knowledge Management Leadership, que estamos hablando quiénes son los que deciden, quiénes son los que facilitan y promueven principalmente estas actividades. Aquí podemos ver que hay un stakeholder, que es como el accionista o el interesado. Estamos el Chief Knowledge Officer, que es la máxima autoridad que respecta precisamente al organizar estos conocimientos, esta obtención de información para convertirlas en experiencias. Y tenemos los roles en la parte de KM Roles o Knowledge Management. Y ya tenemos un grupo más grande de personas que interactúan. O bueno, estamos hablando de roles donde quizás no sea un rol para cada persona. Y ahorita vamos a hablar específicamente de cuáles son los necesarios, pero podemos verlo también por individuos, que estamos hablando del patrocinador, del trabajador, del escéptico, el que todavía tarda un poquito más en acoplarse a esta lógica, y como colectivas que los trabajadores forman parte de redes, comunidades, equipos, grupos de trabajo. En general, de todos los que vimos, podemos componer 5 roles para construir y tener un modelo de ciclo de vida de gestión de lecciones o de conocimiento y buenas prácticas, que son principalmente patrocinador, gerente de lecciones, administrador de base de datos de conocimiento, expertos en la materia y los empleados. Si bien parece un esquema burocrático, deben existir, o bueno, son los puentes de comunicación. Recordemos que no fungen exactamente igual a una estructura organizacional en sus funciones regulares. Pueden estar distribuidos particularmente por esta función de conocimiento, donde el patrocinador pues es el que lleva la mayor parte, como decíamos, es el que posibilita, gestiona que se asignen recursos a esta parte del funcionamiento. Por lo tanto, requiere liderazgo y es la voz de la gestión organizativa. Entonces, es el que demuestra más compromiso, sugiere este sistema como modelo de gestión para buenas prácticas y se encarga a su vez de asegurar una conducta para que el resto del equipo pues proporcione lo que le corresponde, ¿no? Entonces, este rol pues es inevitable, por eso menciona aquí, no intentes saltarlo, ¿ok?
Aquí nos mencionan en la fuente de ISO, la Organización Internacional de Normalización, menciona algunos aspectos de esta función, que es asegurar la alineación entre objetivos definidos, lecciones aprendidas y las de la organización, asegurar integración de lecciones en procesos comerciales de la organización, asegurar recursos necesarios, como ya habíamos mencionado, comunicar la importancia de este aprendizaje, buenas prácticas, garantizar que la forma de trabajo logre los resultados definidos, es una especie ahí de control, dirigir a las personas para que desempeñen estas funciones. Y bueno, pasamos a lo que es el gerente de elecciones. Como ven, aquí ya no estamos hablando de un patrocinador, sino ya un nivel gerencial y particularmente de elecciones. Entonces, en este caso se necesita tener un maestro de elecciones o bien el que va a ayudar a las personas o ya tiene cierto nivel de experiencia para incluir a las personas en sesiones informativas que pudieran ser complicadas, es decir, en esta adaptación donde puede ser como una capacitación de cómo construir la base de conocimientos, depurar las lecciones, tener las buenas prácticas, encontrar la forma de integrarlas a la organización. Entonces, es el que puede facilitar también el inicio de informes entre unidades, actúa como un director de proyecto, pero esto puede ser descompuesto pues, en distintas áreas de la organización y por eso puede haber varios gerentes, ¿no? Un administrador de la base de datos, bueno, si estamos familiarizados con el lenguaje de las tecnologías de información, pues es un equivalente a ello. Se ocupa de precisamente esa disciplina, que es encargarse de cómo se están juntando, cómo se recolectan estas experiencias, estas lecciones como fuente de conocimiento, ¿no? Entonces, nos menciona aquí que puede ser en dos perfiles, un experto o un facilitador. Cuando hablamos del experto, pues precisamente es el número uno, ¿no? El que sabe o el que está teniendo la información y la conoce pues de primera mano, ¿no? Entonces puede encargarse de diseñar la estructura de la base de conocimientos, gestionar pues cuáles son los valiosos realmente, cuáles son los relevantes, fomentar que sigan existiendo estas sesiones de aprendizaje o bien interrogatorios de debriefing y como ya tiene cuáles son los conocimientos o sabe reconocer cuáles son los más relevantes, hacer la depuración precisamente de cuáles son las lecciones que no sirven o no proporcionan ya en ese espacio temporal o en esa situación de la empresa, en esta evolución, y pudieran prescindir de ellos. Si estamos hablando del experto de expertos, pues ese es un perfil que puede tener. Sin embargo, decíamos que también está la otra parte. Esto es repetir un poquito lo que estamos viendo atrás, dirigir y depurar. Pero estamos también viendo el rol de facilitador. Quizás no tenemos un experto, quizás tenemos varios expertos, como estamos hablando con los gerentes de elecciones. Y entonces el administrador de la base de conocimientos es el puente entre estos expertos y por ello se le denomina facilitador. Es el que recibe lecciones y prácticas y sabe a qué experto acudir para precisamente enriquecerlo o darle, digo, si no tiene todo el conocimiento él, darle el mejor uso a través de los que conocen esa área en específico. Y bueno, la interacción entre expertos que más puedan resolver alguna problemática de acuerdo a su base de datos de conocimientos, perdón, base de conocimientos. Los expertos en la materia, pues precisamente, si estábamos hablando la conexión entre los facilitadores que son administradores de base de conocimientos y expertos en la materia, precisamente son los especialistas de un área de especialización o unidad de conocimiento. Es el que sabe, digamos, desde la teoría de sistemas sabemos que pueden ser muy complejos y por eso los descomponemos en subsistemas. Si bien no se trata de aislarlos, precisamente es de especializar en esa parte, pero que a su vez pueda conocer cómo se conectan con otras áreas y el facilitador, pues el puente entre estos expertos
para poder colaborar sobre esta misma base de conocimientos, ¿no? Y así enfatizar esta función. Y finalmente, pues los empleados del conocimiento, que si bien no tienen un rol con tantas responsabilidades como los anteriores, pero siguen siendo parte, o más bien los generadores del conocimiento. El conocimiento, recordemos, se genera en toda la organización. Ese conocimiento, pues ya hemos visto, son experiencias, son formas que la persona a lo mejor no sabe que es conocimiento que está aplicando y lo hace de manera intuitiva, o a lo mejor lo obtuvo de un trabajo anterior, etcétera, ¿no? Son sus habilidades que a lo mejor no están escritas, pero las desarrolla y precisamente al vaciarlas y al hacerlas conocer en toda la empresa, pues es donde se enriquece esta base de conocimientos. Entonces, podemos construir metodologías, bases para estos conocimientos y así llenarlas, pero los empleados son los que tienen que encargarse de preguntar o obtener estos conocimientos para irlos mejorando o enriqueciendo. Por eso menciona, si no se usa el conocimiento, no se produce aprendizaje. A partir de los empleados, cuando se habla de que sean proactivos o se empoderen, en otras palabras más recientes, pues deberían sugerir nuevas buenas prácticas para eh, precisamente abonar a esta base de conocimientos. Entonces, este conocimiento proviene de interacciones, proviene del caos, de sorpresas, suceden, cómo se resuelven, cómo las personas se juntan, cómo está esta confianza y entonces a partir de estas interacciones, pues se conforma esta solución de problemas que contribuye a la sabiduría de un grupo de personas, ¿no? Entonces puede ser individual, puede ser colectivo y en cada uno de ellos pues va a tener casos donde se hay fracasos, donde hay éxitos, pero todo esto forma, como dice aquí, parte del viaje que nos da experiencias y por lo tanto conocimientos. Entonces, tenemos tanta información, en muchos casos los mismos empleados ya no recuerdan qué aconteció, pero saben que pudieron resolverlo de alguna manera y es donde entran el papel de las otras personas que administran esta base de conocimientos y pueden hacerle llegar esta solución. Quizás no fue de ellos mismos y aunque lo fuera, pudieran haberlo olvidado, pero ya está concentrado en un registro de la empresa y pueden apoyar hasta el nivel de un empleado en qué se tiene que apoyar para poder salir adelante, ¿no? Entonces, acceder a esta base de conocimientos, pues consta o puede constar de muchísimos, por eso menciono aquí cientos de lecciones y prácticas, y el chiste es tener una manera fácil de acceder a ellos. ¿Y cuáles son? O sea, poder determinar cuáles son los relevantes sobre esa situación y contexto para realmente poderlo aprovechar y realizar mejor sus tareas, tomando decisiones más efectivas y por lo tanto alcanzar, como dice aquí, hitos o éxitos importantes. Bueno, entonces estamos hablando de estructuras, estamos hablando cómo el conocimiento todavía a un nivel muy general, no hemos entrado a qué precisamente conocimiento se genera. Estamos hablando que el empleado entonces puede tener este conocimiento fluyendo, el experto pues puede reconocerlo, puede integrarlo, pero todo se concentra ya en una base de datos y las personas a más alto nivel pues son las que deciden eh, nuevas inversiones o nueva obtención de personas para que se desarrolle o se sustituyan, complementen funciones en la organización para poderlo hacer cada vez más robusto. Estos solamente son las fuentes donde se obtuvo esta información que acabamos de ver y por lo pronto aquí lo vamos a dejar. Ya hablaremos de la información, bueno, de los datos, información, conocimiento y ya en sí cómo se puede gestionar. Ahorita estábamos todavía apegados a lo que es una estructura, pero como unidad de gestión del conocimiento. Nos vemos.